Por ejemplo, en el cine latinoamericano puedo mencionar Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, un cineasta cubano al quien también tuve la suerte de conocer mientras estudiaba en Cuba. Él hizo una película que es un clásico del cine mundial, que es una obra estupenda, muy innovadora y al mismo tiempo muy latinoamericana. Eso me despertó a mí el interés por identificarme con el cine latinoamericano. Algo que es muy difícil porque en Honduras y en cualquier parte del mundo el cine al que más estamos expuestos es al cine de Hollywood. Director y guionista de la película Morazán, que participó para una nominación a uno de los máximos galardones del cine, los premios Oscar, Hispano Durón pertenece a la primera generación de cineastas que estudiaron en Cuba y regresa a Honduras para cumplir su sueño e impulsar el cine hondureño. Fue una infancia de la que tengo muy gratos recuerdos. Fue una infancia en familia, con mis padres, mis hermanas, y vinculándolo con el cine, puedo decir de que comencé a querer el cine, a tener pasión por el cine en familia. Porque mi papá era un gran aficionado del cine, mi mamá igual, y íbamos mucho al cine como familia. Sí, fue una gran experiencia. Me gustó mucho, aprendí muchísimo y tuve mucha suerte. Mucha suerte porque fui parte de la primera generación de la Escuela de Cine que había sido fundada por Gabriel García Márquez y el Comité de Cineastas de América Latina. Entonces, al ser de la primera generación, nos vimos beneficiados con muchos cineastas internacionales que llegaban a la Escuela de Cine, curiosos de ver una Escuela de Cine internacional, vanguardista, que se había fundado en Cuba. Y fue así como tuve, por ejemplo, la suerte de participar en talleres con Francis Coppola, George Lucas y gente de esa talla que llegaban a la Escuela de Cine y daban un taller. No solo ellos, muchos profesores latinoamericanos que fueron igual muy buenos para la formación de nosotros. Mi papá, un gran aficionado del cine, y a través de él fue que yo aprendí a apreciar películas de diversas índoles. Cine europeo, cine artístico, siempre me llevaba a ver esas películas. Y mi pasión por el cine comenzó por él. Entonces es como mi fuente inicial de inspiración, yo lo considero él mi primer maestro. Luego, entre los cineastas internacionales, yo he admirado mucho a Stanley Kubrick. Su película La Naranja Mecánica siempre la pongo como mi favorita, la película con la que yo dije yo quiero hacer cine, ¿verdad? Pero tengo otras fuentes de inspiración. Por ejemplo, Sami Kafati, a quien yo llegué a conocer, de alguna manera lo considero uno de mis tutores, porque Sami fue un ejemplo. Para todos los que lo conocimos fue un ejemplo de cómo hacer buen cine profesionalmente, pero sobre todo a trabajar arduamente para poder lograr el resultado que él tenía. Él tuvo que sacrificar muchísimo y tuvo que ser persistente, perseverante, estoico en su labor de crear películas en un medio que era totalmente adverso. Si yo hablo de dificultades cuando hicimos Anita la cazadora de insectos en 2002, no digamos las que le tocó vivir a Sami en los 60 cuando hizo Mi amigo Ángel, o en los 80 cuando rodó No hay tierra sin dueño. Las condiciones eran todavía mucho más adversas. Anita la cazadora de insectos y Morazán son dos largometrajes que fueron dirigidos por Hispano Durón, que tuvieron muchos logros, a pesar de las dificultades que se le presentaron. También ha explorado otros géneros como los documentales y los cortometrajes, logrando ser un cineasta multifacético. Mi primera película, largometraje, ficción, se titula Anita la cazadora de insectos, que está basada en un cuento de Roberto Castillo, un escritor hondureño. Fue estrenada en el año 2002. Fue un proceso de producción bastante largo.
para muchas personas fue la primera película hondureña de la que escuchaban hablar, porque hubo una brecha muy grande entre Mi Amigo Ángel, El Reyesito o El Mero Mero y otras producciones, hasta que pasaron muchos años y se volvió a hablar de un cine nacional. Y eso ocurrió en 2002, cuando se estrenaron dos películas hondureñas, Almas de la Medianoche y Anita la Cazadora de Insectos. Luego trabajé también en una película que no está concluida, que está por concluirse. Se titula Miskita Mayrin o Mujer Miskita. Es una película que habla un poco de la cultura miskita. Y mi tercer película es Morazán, que fue estrenada en 2017. Esa fue una producción grande, con bastantes recursos, muy organizada, apoyada por la Universidad Pedagógica a través de la fundación, la Funda UPN. Y bueno, fue una película que tuvo muchos logros en muchos aspectos, ¿verdad? Tuvo bastante público. La película está siendo utilizada como un recurso educativo sobre la historia de Centroamérica, entonces me siento muy satisfecho con ese proyecto. Como dificultades, en primer lugar, la financiera, porque no hay muchos fondos disponibles para la producción cinematográfica en Honduras. No hay una industria que respalde, digamos, esa producción de películas. Entonces, reunir los fondos para hacer una película es realmente en Honduras una tarea titánica, ¿verdad? Entonces, cada vez que se exhibe una película hondureña en salas, detrás de esa exhibición hay una lucha tenaz por conseguir los recursos para poder hacer la película. Por otro lado, no en el caso de Morazán, pero sí en el caso de Anita, todos los que participamos en la producción de esa película, estoy hablando de 1999 cuando se rodó, para todos era nuestra primera experiencia, o sea, todos éramos novatos y muy pocos habíamos tenido o formación o experiencia en producción audiovisual. Entonces, para la mayoría fue una escuela, la producción de Anita la Cazadora de Insectos. Y eso es muy bonito recordarlo, pero también presentaba muchas dificultades. El proceso era lento, muchas veces había que pararse, enseñarle a la gente cómo hacer algo relacionado con la producción, formación con los actores también que no tenían experiencia de trabajar en películas. Esas fueron algunas de las limitaciones. Yo aprecio mucho el logro que tuvimos con la película Morazán. Como dije, desde el punto de vista de atraer público, fue la película hondureña que más público atrajo en el año que se estrenó, y eso que ese año se estrenaron 12 películas hondureñas, o sea que ese año hubo muchas películas hondureñas para escoger, digamos, y la que recaudó más público, la que atrajo más público fue Morazán. Por otro lado, Morazán participó en varios festivales, fue seleccionada en varios festivales, ganó premios y fue la primera película hondureña que representó a Honduras en la competencia de los Óscares para el premio de Mejor Película Extranjera. Aprovecho para aclarar de que no fue nominada para ese premio, pero sí seleccionada oficialmente para competir en ese premio. Fue la primera película hondureña, hasta el momento solo 2 películas han salido a competir por ese tan importante premio, digamos. Entonces yo pondría a Morazán como uno de mis mayores logros como cineasta. Hispano Durón demuestra que se puede hacer cine en Honduras. Ha ganado el premio a la Identidad Nacional otorgada por el Congreso Nacional. Sus películas han traspasado las fronteras, participando y ganando premios como en el Festival Ícaro, junto a Sami Cafati, Juan Carlos Fanconi, Carlos Membreño y otros cineastas. Escriben la historia del cine hondureño, enriqueciendo la cultura y el arte con sus proyectos cinematográficos. En que mi mensaje es que hay que organizarse y hacer presión para que hayan cambios radicales en nuestro medio. Necesitamos cambios radicales y
no podemos confiarnos en que las autoridades del gobierno van a hacer los cambios. No solo las autoridades del gobierno, las autoridades en general, las autoridades de las universidades, tenemos que hacer presión para crear las condiciones que necesitamos para el desarrollo de una verdadera cultura de cine nacional.